Buenos días amigos y amigas, espero se encuentren muy bien el día de hoy junto con su familia, en óptimas condiciones, en la salud, en lo económico, en lo emocional y espiritual. Pero, ¿y si no fuera así? Si estuvieras pasando por alguna prueba o situación preocupante en tu vida, piensa esto. Dios es soberano y tiene el control sobre todas las cosas en este mundo visible y también en el invisible, aquel mundo que no podemos ver, pero que existe. Dios en su soberanía permite todas esas situaciones que pasan en tu vida con un objetivo, llamar tu atención, que lo voltees a ver. Y profundizando un poquito más sobre este tema, las pruebas, el día de hoy vamos a hacer una pausa en el estudio del libro de Josué que estamos viendo para tener un tema especial que nos va a hablar precisamente sobre esa necesidad, la necesidad de voltear a ver a Dios. Hoy en estos días las cosas parecen cada vez más complicadas en algunas áreas de nuestras vidas, en la economía, en el trabajo, el matrimonio, la educación de nuestros hijos, la sociedad, etc. Y mira, ciertamente estos problemas siempre han existido, pero sin duda hoy se han potencializado en gran manera. Pero te digo algo, que así como siempre han existido, también siempre ha existido una solución, una esperanza. Y precisamente es así como he titulado la enseñanza de este día, la esperanza que da luz a tu vida. Iniciemos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tanta maldad en el mundo? Guerras, genocidios, ¿cómo es que las personas pueden cometer asesinatos, violaciones? ¿Cómo es que los gobiernos en vez de ayudar a las personas abusan de ellas? Grandes empresas farmacéuticas esconden la cura a muchas enfermedades para poder seguir vendiendo sus medicamentos y seguir lucrando con la enfermedad y la vida de las personas. ¿Cómo es que todo esto ocurrió? ¿Cómo es que el hombre, las personas son capaces de esto? ¿En qué momento ocurrió? ¿Sabes? Esto ha sido así casi desde el principio de los tiempos, desde que el hombre decidió hacer su voluntad y desobedecer a Dios. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva decidieron comer de ese fruto prohibido, a pesar de que Dios les advirtió que no lo hicieran. Mira, yo sé que te vas a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pero te digo algo, tiene todo que ver contigo. Un día me preguntaron que si yo era pecador, y yo respondí que no estaba seguro, que yo no había matado, que yo no había robado, que no había hecho esas cosas horribles que a veces las personas hacen. Pero, ¿sabes? Hay un versículo en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 28, donde Jesús dijo, pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Ves? No es necesario robar y matar para ser pecador. Yo te pregunto a ti, ¿alguna vez has mentido? ¿Cómo se le llama al que miente? Mentiroso, ¿no? ¿Alguna vez robaste algún cambio de tu mamá? ¿Algunas hojas de tu trabajo? ¿Cómo se llama al que roba? Ratero. ¿Te das cuenta? Hay pecado en nosotros. ¿Alguna vez ofendiste, golpeaste a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos pequeños, a alguien? ¿Sabe lo que sucede en el corazón de esa persona a la que herimos, a la que le hacemos daño? Una parte de su corazón muere. Sí, muere. Muere su corazón a todo sueño e ilusión, a todo lo que esperaban de ti, de la vida. Y si alguien mata algo, ¿cómo le deberíamos de llamar? Asesino. Cuando entendí esto me cayó como una cubetada de agua fría. Me di cuenta de todo el daño que había hecho a mis padres, a mis hermanos, a mi exesposa y a mi hija. Me di cuenta que había lastimado a mucha gente a lo largo de mi vida. Ahora yo te preguntaría, ¿qué hay de ti? ¿Has hecho esto alguna vez? ¿Te consideras pecador? Mira, alguna vez he escuchado a personas que preguntan, si existe Dios, ¿por qué existen las guerras? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué los malos gobiernos? Y yo sé que tal vez tú también te lo has preguntado. Pero sabes, la respuesta es esta. El hombre no ha querido saber de Dios. Es por eso que hoy vemos al mundo, la sociedad y tu vida misma como está. El ser humano está destituido de Dios, separado. Hay algo que lo separa. ¿Y sabes qué es eso? El pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que no puedes dejar de pecar. Es por eso que el mundo vive como vive. Es por eso que nosotros seguimos cometiendo esos errores y seguimos pagando por las consecuencias de esos errores.
Estamos muertos espiritualmente, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y por muerte se refiere a esa muerte espiritual. Estamos desconectados de Dios espiritualmente. Y si entendemos que Dios es santo, puro, limpio y sin pecado, Él no puede estar con nosotros cuando nosotros estamos sucios, llenos de pecado. Cuando hay idolatría en nuestro corazón, adorando a otros dioses que el mundo y la tradición y costumbre se han hecho, y nosotros también los hemos hecho. Cualquier persona, amuleto, figura que pongas en el lugar que Dios debería de tener en tu vida, eso es idolatría. Y por lo tanto, Dios no puede hacer presencia en tu vida. Y sabes, el pecado trae consecuencias eternas para tu vida, para tu alma. Hay un destino. Así es, hay un destino para todo aquel que vive el pecado y que vive haciendo todas esas cosas que desagradan a Dios. Vayamos a nuestra Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13. Mira lo que dice. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy la mayoría del mundo prefiere escoger lo fácil, lo que no cuesta trabajo. Si hay que robar, no importa. Si hay que ser deshonestos, mentir, engañar, lo que sea, no importa. Y decimos, todo el mundo lo hace, nadie me ve. Todos los que piensan así van por la puerta ancha y espaciosa, como dice el versículo. ¿Y a dónde se dirige esa puerta ancha? El versículo dice, a la perdición. ¿Y qué es la perdición? Es el infierno. Si van a su Biblia, a los Evangelios de Mateo, igual en el capítulo 23, versículo 33, Jesús les decía a los religiosos fariseos de esos tiempos, y escucha lo que dije, a los religiosos fariseos de esos tiempos, a los que supuestamente decían estar cerca de Dios, pero solamente eran religiosos. Fíjate lo que Jesús les decía, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Claro que existe el infierno. Es mencionado en la Biblia 167 veces. Bueno, esa es la condenación, el infierno. Dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es. Esa es la paga del pecado. Ese es el destino que tenemos, el infierno. Pero sabes, Dios es amor. Y Dios, sabiendo que el hombre no podía ni puede hacer nada para salvarse a sí mismo de esta condenación, proveyó una salida. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue enviado a morir por ti, por mí, por el pecado de toda la humanidad. Tu pecado tenía que ser pagado, no podía quedar así. Y sabes, Jesús fue quien lo pagó en esa cruz. Con su sangre Él lavó y limpió, quitó el pecado del hombre, tu pecado, mi pecado. Jesucristo murió en esa cruz en sustitución tuya y mía. Lo que nosotros teníamos que pagar por nuestra vida sucia, llena de pecado, de errores, de cosas desagradables, de desobediencia, el Señor Jesús Cristo tomó tu lugar para salvarte de las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna. Y así, una vez justificado por Jesús y por su sacrificio en la cruz, tú pudieras tener vida, y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Mira, el regalo para ti, el pago ya fue hecho. Consumado es, dijo el Señor hace casi 2000 años. El Señor ya lo hizo por ti. Lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte. Así es, arrepentirte de tu pecado, de tu mala manera de vivir, de todo el daño que has hecho a tus seres queridos, a las personas que te rodean, y pedirle perdón a Dios, decirle que crees en Jesucristo, en su sacrificio, en la cruz, que crees que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, y que su muerte en la cruz fue suficiente para perdonar tus pecados. ¿Te gustaría hacer esa oración a Dios? Pedirle que te perdone, decirle que has entendido
que toda tu vida has cometido errores, que has cometido pecados, que te han llevado a vivir lo que hoy estás viviendo. Decirle que ya no quieres vivir de la misma manera, que quieres ser diferente, que quieres cambiar, que quieres tener un propósito a tu vida, que ya no más, que ya no quieres vivir de esta forma, que estás cansado, que por más que luches con tus propias fuerzas por cambiar, por querer hacer las cosas diferente, no puedes. ¿Se lo quieres decir? Y mira, hoy yo te puedo ayudar por medio de una oración muy sencilla donde tú vas a abrir tu corazón y le vas a pedir a Él perdón. Donde arrepentido le vas a pedir que cambie tu vida, que transforme tu vida. Es una oración sencilla. La vamos a hacer ya sea en voz alta o en voz baja o en el silencio de tu corazón. Escoge un lugar o ahí donde tú estés, donde puedas estar solo, donde puedas tener ese tiempo, tú y el Señor solamente. Y si vas manejando o vas en el auto, bueno, cuando llegues, vuelve a escuchar el audio y haz esta oración. Te voy a pedir que repitas lo que yo te diga, solamente como una guía, que lo repitas y te concentres. ¿Te parece? Vamos a cerrar los ojos. Señor, hoy me reconozco pecador. Sé que he hecho lo malo delante de tus ojos, que he lastimado a mi familia, que he lastimado a los seres que más me quieren, que he hecho cosas desagradables, cosas aberrantes, que me daría vergüenza que alguien las viera. Pero yo sé que tú las has visto, Señor. Sé que tú las conoces, y es por eso que vengo arrepentido delante de ti a pedirte perdón. Perdóname, Señor. Yo sé, Dios, que tú enviaste a Jesús a este mundo a morir en sustitución mía, que lo que yo merecía, Él lo pagó en esa cruz, que con su sangre derramada, Él ha limpiado y ha quitado mi pecado. Hoy lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Acepto ese sacrificio que Él hizo. Lo acepto. Sé que Jesús es Dios mismo y que murió en esa cruz, pero que resucitó al tercer día para también darme vida juntamente con Él cuando yo muera. Hoy acepto a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te acepto. Te entrego también, Señor, mi libre albedrío. Te entrego mis pensamientos, mi intelecto, mis emociones, te las entrego. Sé tú, Jesús, el que gobierne mi corazón, el que gobierne mi vida. Ya no quiero hacerlo yo. Te recibo en mi corazón, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mira, como te decía, no es que sea una oración mágica. El Señor escuchó tu corazón y Él sabe qué tan sincero fuiste. Y te puedo decir que hoy, en este momento, si tú fuiste sincero, hoy has pasado de muerte a vida. Sí, de muerte espiritual a vida. Hoy el Señor te ha escuchado. Y todos tus pecados te son perdonados, pasados, presentes y futuros. Hoy tienes una nueva oportunidad de vivir, de hacer las cosas diferente. Hoy vas a poder tener esa nueva vida que Él te ofrece en Cristo. Hoy ve a tu palabra, empieza a estudiar la Biblia, escúchala a través de la Biblia. Hoy ya eres hijo de Dios. Y mira, yo sé que tal vez hay cosas que no entiendas y puedas decir, pero si yo me concebía como hijo de Dios antes. Pero sabes, la palabra dice otra cosa totalmente diferente. Eso es lo que nos ha enseñado la costumbre y la tradición. Que cuando tú te bautizas de niño, ya eres hijo de Dios. Pero ¿sabes cuántos hemos sido bautizados cuando no tenemos conciencia ni entendemos nada porque somos unos bebés? A mí me bautizaron de esa forma. Y te puedo decir que llevé una vida horrible, una vida de pecado, una vida de haciendo cosas que hoy me darían vergüenza contarte.
Por eso es que Jesús nos puso el ejemplo de cómo debería ser. Debe ser una edad consciente, cuando tú ya sabes de que eres pecador. Cuando eres bebé no tienes conciencia, no sabes ni hablar. Dice Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso dice tu Biblia. ¿Tú crees que cuando eres bebé puedes hacer esa oración? Claro que no, no tienes conciencia. Mira, yo sé que nos han dicho que todos somos hijos de Dios, pero no, no es así. Todos somos creación de Dios. ¿Que Él quiere que todos seamos sus hijos? Claro que sí, Él quisiera que todo el ser humano fuera su hijo, porque Él murió para todos. Pero sabes, tristemente el ser humano no quiere ser hijo de Dios. Tú lo ves. La gente rechaza saber de Dios. Cuando tú quieres hablar con ellos, te dicen no, gracias. Prefiere vivir su vida en el pecado y como está viviendo. Nadie quiere ser hijo de Dios. Él quiere que todos sean. Pero el ser humano no quiere. Por eso es que el mundo vive como vive. Mira, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Ahí lo dice. No todos son hijos de Dios, solamente aquellos que creen en Él. Y ahí va a entrar otra duda. Tú puedes decir, yo creo en Él, yo voy a la iglesia y yo creo en Jesús. Si tú preguntaras en este país al 100% de la población quién cree en Dios, el 90% te diría que ellos creen en Dios, que ellos creen en Jesús. Y te dirían, sí, Jesús, sí, no, el que está en la iglesia, en la cruz, ahí crucificado. Pero sabes, no es lo mismo creer en Dios, creer en Jesús, que creerle a Dios y creerle a Jesús. ¿Y qué es creerle a Dios y creerle a Jesús? Que todo lo que está en la Biblia escrito es real, que es verdad. Creerle a Él es hacer lo que Él te pide que hagas. Es muy fácil tener una religión donde deshacías tu sentimiento de culpa, pero creerle a Él es hacer su voluntad. ¿Cuántas personas, y tú lo has visto, incluso se persignan para ir y entrar y robar un banco? ¿Cuántas personas tienen tatuada a una virgen, tienen tatuada a ciertos ídolos y hacen de su vida lo que quieren? Son drogadictos, son narcotraficantes. ¿Tú crees que eso es suficiente? No. Creerle a Él es hacer su voluntad. Creerle a Él es leer la Biblia y creer que lo que aquí nos pide es real. No descartar la Biblia. Porque, ¿sabes? He escuchado gente que tristemente dice, pero la Biblia no lo es todo. Cuando la Biblia es todo. Dios lo dice en su palabra. Estas son las escrituras, lo que Él dejó para que nosotros le sigamos. Entonces yo te invito que hoy dejes de creer en tus tradiciones y costumbres y creas en la Biblia. Créele a Él. Créele a Él. Y te leí hace rato Mateo 7, donde dice que todos van por el camino ancho. Y si tú te fijas en este país, todos los que dicen creer en Dios van por un camino ancho, donde la mayoría va por ese camino. Pero la palabra dice que pocos son los que van por el camino angosto, por los que realmente le creen a Él. ¿Quiénes son esos pocos? Los que realmente quieren hacer su voluntad y su palabra. Aquellos a los que nos rechazan por seguir la Biblia y por lo que Dios dice en su Biblia. Yo te invito a que hoy tomes esa decisión. Hoy ya recibiste a Cristo en tu corazón. Si hiciste esa oración, de verdad, hoy eres salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del pecado que es el infierno. Hoy eres salvo porque Cristo ya pagó por ti. Y no es por obras, como nos han enseñado. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo dice claro, no es por obras. La salvación no es por obras porque vayas y hagas, porque hagas una manda, porque hagas una peregrinación. No es por obras, porque si tú crees eso, ¿sabes qué le dirías a Jesús? Jesús, gracias. Pero lo que hiciste no fue suficiente. Yo necesito hacer todavía cosas, necesito esforzarme, necesito hacer y cumplir mandas. No, Él ya pagó todo, Él dijo en la cruz, consumado es. ¿Qué quiere decir eso?
Todo está hecho, todo está pagado. Él ya lo hizo por ti. Imagínate qué diría Dios Padre cuando tú le dices eso. Oye, mandé a mi hijo a morir por ti en la cruz. Murió de la manera más horrible, más vergonzosa, más fea, más torturante. Y tú dices que no fue suficiente. Estás haciendo a un lado a Jesús para decir, yo todavía tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y tengo que creer en tal persona y tal imagen y tal cosa. No, Jesús ya murió. Él fue el que murió, no murió otra persona. Él fue el que murió. ¿Por qué adoras? ¿Por qué haces otras cosas que están fuera de la palabra de Dios? Si el que murió fue Jesús, ¿te das cuenta cómo hemos sido engañados por el mundo? Ya no más. Arrepiéntete de ese pecado, también de esa idolatría, y entrégate a Cristo Jesús. Dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo. Cree en Él. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, las personas le preguntaban a los discípulos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la salvación, Jesús. Hoy tú has recibido a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Vive para Él y solo para Él, a través de su palabra, haciendo su voluntad. Yo te dije que la enseñanza de este día sería esta, precisamente. Una esperanza que trae luz a tu vida. Y esta es la esperanza que tenemos. Que el día de mañana, si tú llegas a morir, vas a ir al cielo. Porque pusiste tu fe en Jesús y en lo que Él hizo por ti en la cruz. Hoy tu familia también tiene esperanza. ¿Cómo? Llevándoles tú ese evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Hoy tú lo conociste. Hoy tú creíste en ese evangelio. Ve y comparte con tus vecinos, con tus amigos, con tu familiar, con el que está en el hospital a punto de morir, con todos ellos. Compártele que hay una esperanza en Cristo Jesús. Háblale de este evangelio. Háblales de esto, que tú hoy te reconociste pecador, que sabes que no puedes hacer nada por ti mismo para salvarte de esa condenación, que lo único que puedes hacer por fe es creer en Cristo y que lo que Él hizo en la cruz fue suficiente. Ve y habla con ellos, diles que se arrepientan de su mala manera de vivir, que se arrepientan, que entreguen su vida a Cristo, que Él los va a perdonar si se arrepienten de corazón, no importa lo que hayan hecho, lo peor, lo más horrible que hayan hecho, Él te perdona si crees en Él. Cree en Él. Cree en Él y serás salvo. Gracias por escuchar este mensaje tan importante que trae luz a tu vida, que trae esperanza. Dios te bendiga. Hasta pronto.